Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy exploraremos una historia revelada por primera vez por el New York Times, que nos muestra la importancia de la relación entre Estados Unidos y Ucrania en el ámbito de la inteligencia, y el papel crucial que desempeña la CIA en el apoyo a la defensa y seguridad de Ucrania contra las acciones rusas. En la pantalla vemos una base militar ucraniana aparentemente abandonada y destruida por un bombardeo ruso de misiles al inicio del conflicto. Sin embargo, bajo la superficie de aparente abandono, se revela un búnker subterráneo donde equipos de soldados ucranianos trabajan en secreto, rastreando satélites espías rusos y escuchando las conversaciones entre comandantes enemigos. Este búnker, construido para reemplazar el centro de mando destruido, es un centro neurálgico, secreto del ejército ucraniano, financiado y equipado en parte por la CIA. La asociación de inteligencia entre Washington y Kiev es crucial para la capacidad de Ucrania de defenderse en una guerra que ha cobrado cientos de miles de vidas. La CIA y otras agencias de inteligencia estadounidenses proporcionan información para ataques con misiles dirigidos, rastrean los movimientos de las tropas rusas y respaldan las redes de espionaje. Esta asociación no es un producto de la guerra actual, sino que se ha desarrollado durante una década, uniendo a Estados Unidos y Ucrania bajo 3 presidentes estadounidenses diferentes. Prácticamente ha transformado a Ucrania en uno de los socios de inteligencia más importantes de Washington contra el Kremlin en la actualidad. La CIA ha entrenado a una fuerza de comando ucraniana de élite, conocida como Unidad 2245, que captura drones y equipos de comunicaciones rusos para descifrar los sistemas de cifrado de Moscú. También ha ayudado a entrenar una nueva generación de espías ucranianos, que operan en Rusia, Europa, Cuba y otros lugares donde los rusos tienen presencia. Durante la invasión rusa del 2022, la CIA fue fundamental. Sus oficiales permanecieron en un lugar remoto en el oeste de Ucrania, transmitiendo información crítica de inteligencia, incluyendo planes de ataque rusos y los sistemas de armas que utilizarían. En más de 200 entrevistas, funcionarios actuales y anteriores de Ucrania, Estados Unidos y Europa han descrito una asociación que estuvo al borde del fracaso debido a la desconfianza mutua, pero que finalmente se expandió, convirtiendo a Ucrania en un centro de recopilación de inteligencia. Esta asociación se ha vuelto aún más crítica en los últimos tiempos, ya que Rusia está en la ofensiva y Ucrania depende más de los apoyos de Occidente. Sin embargo, esta colaboración está en riesgo, ya que los republicanos en el Congreso podrían poner fin a la financiación militar a Kiev, lo que obligaría a la CIA a reducir su apoyo. Para tranquilizar a los líderes ucranianos, William Burns, director de la CIA, realizó una visita secreta a Ucrania, subrayando la importancia de esta asociación en medio de la creciente tensión. A finales del 2021, Putin consideraba lanzar una invasión a gran escala, convencido por informes erróneos de que la CIA y el MI6 británico controlaban Ucrania y la usaban como base de operaciones contra Moscú. Sin embargo, la investigación del Times encontró que Putin malinterpretó la situación. La CIA no se había infiltrado en Ucrania, y los funcionarios estadounidenses actuaban con cautela para evitar provocar al Kremlin. Esta historia revela definitivamente el complejo mundo de la inteligencia y la política donde las alianzas cambian y la información es fundamental. Muestra cómo una asociación de inteligencia construida a lo largo de una década ha transformado a Ucrania en uno de los socios de inteligencia más importantes de Estados Unidos, desempeñando un papel crucial en la defensa y seguridad de Ucrania contra las acciones rusas. Pero la pregunta es, ¿cómo comenzó todo? La asociación de la CIA en Ucrania se remonta a 2 llamadas telefónicas, la noche del 24 de febrero del 2014. Estamos hablando 8 años antes de la invasión a gran escala de Rusia. La asociación de la CIA en Ucrania comenzó con la llamada de Valentin Nalibaichenko, nuevo jefe de espionaje del gobierno ucraniano, al jefe de la estación de la CIA y al jefe local del MI6. Él pedía ayuda para reconstruir la Agencia de Inteligencia Nacional desde cero. La CIA estaba interesada en desarrollar una relación, pero solo al ritmo que la agencia ucraniana estuviera cómoda. La CIA fortaleció las agencias de inteligencia de Ucrania sin provocar a los rusos, proporcionando equipos de comunicaciones seguras y capacitación especializada. También ayudó a crear la Quinta Dirección, una unidad paramilitar llena de oficiales jóvenes, no conectados con Rusia, que realizaba operaciones y recopilaba inteligencia que las agencias occidentales no les proporcionarían. La CIA también ayudó al HUR, la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania, a modernizarse y mejorar su capacidad para interceptar las comunicaciones militares rusas. Los ucranianos fueron rápidos en aplicar lo aprendido,
realizando operaciones de guerrilla detrás de las líneas rusas y participando en redes clandestinas. La relación con la CIA se fortaleció con el tiempo, especialmente durante la administración de Trump. A pesar de sus declaraciones amistosas hacia Putin, la CIA y el MI6 formaron una coalición secreta contra Rusia, que incluía a Ucrania como miembro vital. Trump elogió a Putin y desestimó el papel de Rusia en la interferencia electoral. Sospechaba de Ucrania y luego trató de presionar a su presidente Volodymyr Zelensky para que investigara a su rival demócrata Joe Biden, lo que resultó en el primer juicio político de Donald Trump. Pero independientemente de lo que Trump dijera o hiciera, su administración a menudo fue en la dirección contraria. Esto se debe a que Trump había colocado a halcones de Rusia en puestos clave, incluido Mike Pompeo como director de la CIA y John Bolton como asesor de seguridad nacional. Visitaron Kiev para subrayar su pleno apoyo a la asociación secreta, que se amplió para incluir programas de capacitación más especializados y la construcción de bases secretas adicionales. La base en el bosque creció hasta incluir un nuevo centro de mando y cuarteles, y aumentó de 80 a 800 oficiales de inteligencia ucranianos. Impedir que Rusia interfiriera en futuras elecciones estadounidenses fue una de las principales prioridades de la CIA durante este periodo. Y oficiales de inteligencia ucranianos y estadounidenses unieron fuerzas para sondear los sistemas informáticos de las agencias de inteligencia rusas, para identificar a los agentes que intentaban manipular a los votantes. Cuando Rusia comenzó a concentrar tropas en la frontera con Ucrania en marzo del 2021, la CIA y el MI6 transmitieron advertencias a Ucrania sobre una posible invasión a gran escala. A pesar de la incertidumbre en Kiev, la CIA proporcionó información detallada sobre los planes rusos, lo que ayudó a Ucrania a prepararse y a llevar a cabo operaciones defensivas eficaces. El presidente Zelensky y algunos de sus principales asesores no parecían convencidos, incluso después de que William Burns, el director de la CIA, se apresurara a viajar a Kiev en enero del 2022 para informarles de la presunta o de la posible invasión de Rusia a Ucrania. A medida que se acercaba la invasión rusa, los oficiales de la CIA y el MI6 realizaron visitas finales a Kiev con sus pares ucranianos. A instancias de Burns, un pequeño grupo de oficiales de la CIA fueron exentos de la evacuación más amplia de Estados Unidos y fueron reubicados en un complejo hotelero en el oeste de Ucrania. Después de que Putin lanzó la invasión el 24 de febrero del 2022, los oficiales de la CIA en el hotel fueron la única presencia del gobierno de Estados Unidos en el terreno. El 3 de marzo del 2022, el octavo día de la guerra, el equipo de la CIA ofreció una descripción precisa de los planes rusos para las próximas 2 semanas. Los rusos abrirían un corredor humanitario fuera de la ciudad sitiada de Mariupol ese mismo día y luego abrirían fuego contra los ucranianos que lo utilizaran. Los rusos, según los informes de inteligencia, también intentaban asesinar a altos funcionarios ucranianos, incluido a Zelensky. En al menos un caso, la CIA compartió inteligencia con la Agencia Nacional de Ucrania, que ayudó a desbaratar un complot contra el presidente, según un alto funcionario ucraniano. Después de la invasión rusa en febrero del 2022, la CIA siguió apoyando a Ucrania, proporcionando inteligencia para operaciones letales contra las fuerzas rusas en suelo ucraniano. La CIA regresó a Kiev y envió más oficiales para ayudar a los ucranianos en la guerra. En resumen, la asociación entre la CIA y Ucrania ha sido crucial para la defensa de Ucrania contra Rusia. Ha fortalecido las capacidades de inteligencia ucranianas, y permitió operaciones efectivas contra las fuerzas rusas.